En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a darle inicio en esta semana, en este día, este lunes, a una nueva serie en pos. Bueno, esto es algo lo cual seguramente lo relacionamos concretamente con el llamado del Señor a sus discípulos, en pos. Bueno, pero antes de comenzar quiero aquí dar un anuncio y recordarle a aquellos que ya conocen acerca del congreso que vamos a sostener, que vamos a tener este fin de semana, del 20 al 22 de mayo, nuestro gran congreso de voluntariado en el Redil. Nuestros congresos presenciales, recordemos, pues ya han vuelto nuevamente y han sido ya pues una gran bendición aquellos que ya hemos llevado a cabo a partir del mes pasado, el mes de abril. En pos, nuestra temática, nuestra serie, durante estos siguientes días. Mateo capítulo 4, en el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está nuestro Señor hablando. Él comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Por supuesto, lo entendemos, en el sentido que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se acercó. Y Él es el que se acerca a mí. Dios se acerca a mí por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues aquí la palabra de Dios me dice claramente, arrepentirme. O sea, un cambio de actitud, un giro de 180 grados con respecto a toda mi vida, a mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar, la manera como yo me relaciono en todo. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque Dios se ha acercado a mí. Porque Dios llega al hombre y lo hace por medio de Jesucristo. Bueno, continuemos el versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí notamos que Dios ve lo que estaban haciendo dos hombres. Y asimismo, Dios ve lo que usted está haciendo. Y lo que Él ve en usted, pues es fundamental. Y fue claro, fue importante para Pedro y para Andrés, su hermano. Pues asimismo, usted es importante para Dios, usted es importante para el Señor, hasta el punto que Él ve sus caminos, ve lo que usted hace. Él vio aquello lo cual usted estaba haciendo incluso antes de conocer del Señor. Y Él lo sigue haciendo. Algo que comprendemos en la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre está allí, velando por nosotros, viendo lo que estamos haciendo. Versículo 19. Y les dijo a estos dos varones, que eran hermanos, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Les habla acerca de este llamado tan maravilloso, tan espectacular. Les dice a ellos, vengan en pos de mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Para ir en pos del Señor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Recordemos el primer versículo, el cual leímos en este día, el versículo 17. Tengo que arrepentirme para ir en pos de Él, para obedecer a su llamado. Tengo que darle un giro completamente a mi vida, a mis prioridades, a lo que yo pienso, incluso lo que yo pienso de mí mismo. Tengo que darle un giro a aquellos planes los cuales yo eventualmente pude haber tenido, porque seguramente mis planes eran como aquellos de un hombre llamado Saulo, de ir a Damasco
y allí, pues, hacer lo que yo creo que es lo mejor, aquello que yo creo que es lo que yo debo hacer, y era perseguir, por cierto, a los cristianos. Pero resulta que no. Jesús allí lo miró, Jesús se encontró con él, Jesús se acercó a él, como así Jesús lo hacía con estos dos hombres, lo hizo antes con estos dos, se acercó a él. Pero ¿qué fue lo que hizo Saulo? Aquel hombre, Saulo de Tarso, se arrepintió y hubo un cambio de actitud en su vida. El arrepentimiento es esto, es un giro de 180 grados en mi vida. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer entonces? Para ir en pos de él, tengo que arrepentirme. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El seguirle es ir en pos de él. Vemos lo importante que esto significa, el seguirle. Algo lo cual encontramos nosotros incluso desde el Antiguo Testamento, el seguir a Dios. En este caso, el seguirle al Señor. Al instante dejaron las redes y le siguieron. El término pos, cuando hablamos de ir en pos, el término pos significa tras de algo. En este caso, de alguien. Yo no voy en pos de algo. Hoy en día encontramos que los hombres, que las mujeres, que las personas van en pos de una causa, van en pos de su sueño, van en pos de un proyecto de vida. Pero aquí la palabra me habla acerca de ir en pos de alguien. Y ese alguien es Jesús. Y ahí viene entonces el llamado de nuestro Señor. Venid en pos de mí, les dice a ellos. Miren que no les habla acerca de algo, acerca de una causa, como seguramente hoy podemos referirnos a ello, relacionado con este término, del ir en pos. Vaya usted en pos de su felicidad, es lo que dicen. Busque su felicidad. Pero no, el ir en pos es ir tras de algo, es ir en su búsqueda, es ir detrás de, en pos. Y en este caso estamos hablando de Jesús. Ir tras de Jesús, ir en la búsqueda de Jesús, ir detrás de Él, para aprender de Él. Y vemos entonces que aquí involucra también algo, involucra una formación, porque dice, os haré. No le dice, y ustedes serán. No, os haré. Venid en pos de mí y os haré. Entonces estamos hablando de una formación. Yo les voy a enseñar. Así como seguramente ellos fueron enseñados a ser pescadores. Y aquí voy a usar seguramente pues una redundancia, pescadores de peces. Y es necesario emplearlo, porque el Señor no les hablaría de ser pescadores de peces, sino de ser pescadores de hombres. Solamente ellos desde muy pequeños fueron instruidos por su padre y fueron instruidos por otras personas a ser pescadores, entiéndase, de peces. Pero ahora serían formados, serían enseñados, serán instruidos por aquel que les diría a ellos, venid en pos de mí. Por aquel a quienes ellos irían detrás de. Por aquellos a quienes a partir de ese momento ellos buscarían. Miren lo importante que involucra esto de ir en pos. Cuando yo voy en pos de Jesús, involucra una formación en mi vida. Y eso es lo que muchos no calculan, lo que muchos entonces ignoran y desconocen. Cuando usted recibe a Cristo, ¿eso qué involucra? Sí, claro, involucra el abrirle mi corazón a Él, el hacer de Él mi Señor y Salvador. Involucra, claro, el reconocer que yo le he fallado, que yo he pecado contra Él. El pedirle perdón a Él. El decirle que haga de mí la persona que Él quiere que sea. Miren que esta parte final es fundamental cuando yo recibo a Jesucristo. Involucra entonces una formación. Cuando yo recibo a Cristo le estoy diciendo, Señor, ahora yo voy a ir en pos de ti, para que tú hagas de mí, que Dios haga de usted
lo que Él quiere que usted sea, pero siempre será lo mejor. Entonces, a partir de ese momento, no olvidemos lo que significa arrepentimiento. Es un giro en mi vida. Entonces, Dios hará de mí lo que Él quiera. En este caso, pescador de hombres. Para que Jesús haga de mí un pescador de hombres, primero tengo que arrepentirme, dar un giro de 180 grados. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algo fundamental, para ir en pos hay que arrepentirse. Pero va más allá de reconocer que he obrado mal, va mucho más allá, involucra un cambio en mi vida. Muchos reconocen que han actuado mal, por ejemplo, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos que han obrado mal, donde se han desenvuelto desde el punto de vista laboral, que han obrado mal con otras personas. Pero si no hay un cambio en mi vida, ¿de qué sirve el reconocer? Miren que hoy en día se habla acerca de la importancia del reconocer tantas cosas, pero la palabra es más allá de ello, involucra un cambio en mi vida. El reconocimiento sin cambio, entonces, a la hora de la verdad, es engañoso. O sea, es un acto de emociones, mas no es una decisión de vida. El arrepentimiento es una respuesta de todo nuestro ser. Es un cambio total de mi manera de pensar, de mis emociones y de mis decisiones. O sea, involucra todo aquello que está dentro de mi alma, mi mente, mis emociones, para no dejarme guiar por ellas, pero también de mi voluntad, de las decisiones de vida. Todo cambia, mi manera de pensar, 180 grados. Mi vida emocional, 180 grados también cambia. Las emociones vendrán por añadidura, más no para guiar mi vida. Pero también mis decisiones, las decisiones de mi vida cambian totalmente. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a orar. Ahora, Señor Dios, te damos gracias en esta mañana, en este día. Gracias, Dios. Gracias porque tú te has acercado a mí. Y como te acercaste a estos dos, hoy te acercas a mí. Y como miraste a esos dos, tú me has mirado a mí. Y hoy me sigues mirando y nunca has quitado tu mirada de mí. Gracias, Dios. Pero, Señor, hoy entiendo que el ir en pos de ti es ir en la búsqueda de ti todos los años de mi vida. Es, Señor, ir tras de ti, ir detrás de ti. Pero para ello era necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento que involucra el reconocer, pero también el cambiar. Que involucra un giro de 180 grados en mi vida. En toda mi manera de ser, en la manera como yo pienso, aún en mis creencias, en mi área emocional, pero también en mis decisiones, Señor. Haz de mí, te digo, aquel pescador de hombres que tú quieres que yo sea. Yo te dije cuando te recibí que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Y eso es lo que dice tu palabra, y os haré. Fórmame tú, oh Dios. Fórmame tú, Señor. Tú que eres mi alfarero, forma a este barro de acuerdo como tú así lo quieras, mi Señor y Dios. Gracias porque ahora, Dios, mi vida ha cambiado. Pero, Señor, dígale a Dios, si usted hoy necesita nuevamente que su vida sea restaurada, que nuevamente usted sea reencaminado hacia lo que Dios tiene para usted, hacia lo que involucra el ir en pos, que es el os haré. Dígale, Señor, ahora vuelve a ser de mí. Dios, reencamina mi camino. Y te reitero lo que yo te dije cuando yo te recibí. Ahora haz de mí la persona, el pescador que tú quieres que yo sea. Que tu bendición sea sobre cada uno de tus siervos, hoy, en este día y en el resto de esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, del Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la mágica bella Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo.
Si este programa ha sido de respuesta para su vida, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo y que comparta este programa con quien usted crea que lo pueda necesitar. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia, aquí en nuestro programa Teoterapia y Meditación por nuestro canal Soy ICT. Seguimos con nuestra serie en pos. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.